Aquí está. Ya. La química es la ciencia que estudia la estructura. Hablemos del agua. Es una molécula, no es un átomo. Ojo con eso, inicialmente. Esa molécula tiene una estructura, tiene una conformación. Por ejemplo, tenemos H2O, lo que significa que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Qué está estudiando la química? Su estructura. ¿Qué propiedad tiene? Ustedes ya tienen la tabla de elementos periódicas, ¿no es cierto, Alejandro? ¿Sí? Y tú recuerdas de que hay los alcalinos, ¿no es cierto? Y ellos tienen una propiedad, ese grupo tiene una propiedad que al momento de que tiene contacto con el oxígeno forma una reacción. Se suma el agua, también hay otra reacción. Y eso estudia la química, la composición y la transformación de la materia. Escúchenme bien esta parte interesante. Los elementos, cuando se mezclan, ¿sí? Forman un producto. Repito, los elementos cuando se mezclan forman un producto. Les pongo acá a meditar. Cuando tú tienes el hierro, ¿sí? Vas a un clavo o una varilla de hierro, tú lo pones y le pones agua en un vaso. Le pones agua, lo dejas ahí un mes. Después de un mes tú tienes un producto que ya no es el hierro y ya no es agua. Tienes un producto. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta de esto? Cuando usted sale al patio, sale a la calle y ve un hierro, usted toca eso y usted siente como en sus dedos prácticamente está un color amarillo. ¿Qué es eso? Y nosotros vulgarmente le decimos óxido, ¿no es cierto? Ya no es el hierro, ya no es el agua, es un óxido, ¿sí? Que puede ser ferroso, puede ser férrico, ¿sí? Esto es lo que estudia la química. Ahora, tenemos dos partes, la química inorgánica. ¿Qué es lo que estudia la química inorgánica? Todos los minerales que en ciencias naturales nosotros escuchamos, las partes inertes, estudian también los elementos de la tabla periódica que ustedes ya la conocen. Por otro lado, también estudia la química orgánica, que es todos los elementos que son parte del organismo de un ser vivo. En las plantas, en los animales y en ustedes. E incluso en el petróleo, ¿sí? En el petróleo usted tiene la unión de carbono y hidrógeno, ¿sí? Nosotros tenemos carbono, hidrógeno, azufre, potasio y tenemos algunos macros y micros elementos. Bueno, la química en sí se aplica de muchas formas, ¿sí? Comúnmente, por ejemplo, en el arte, yo ahí he sacado un gráfico en la parte derecha y usted puede observar ahí, la pintura es un arte, ¿sí? De crear imágenes, pero conlleva química. ¿De dónde sacamos nosotros esos colores? De la química. Son productos de combinaciones de ciertos elementos y ahí tenemos química, ¿sí? Aunque pocas personas hablan del tema, realmente los colorantes y los pigmentos se da gracias a este factor químico. En la última parte, ahí les pongo un ejemplo que quiero que lo vayan a hacer desde el día de hoy. ¿Qué van a conseguir? Van a conseguir un vaso, que este sea plástico, o si usted tiene ahí uno de vidrio, está bien. Va a conseguir un pedacito de hierro, puede ser un clavo de hierro, y va a poner agua, ¿sí? Va a poner agua. A partir de ahora, en una semana, el próximo lunes, ustedes tienen que entregarme un informe. ¿Qué ha generado? ¿Sí? ¿Qué ha generado? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Nosotros, gracias a la química, le encontramos en algunas partes de forma muy beneficiosa, muy beneficiosa. Por ejemplo, ¿sí? La química estudia la composición, estructura, propiedades y transformación, ¿sí? De la química, pero recuerde un detalle que ustedes ya lo vieron. La química se encuentra en toda la materia. ¿Qué es materia? Es todo lo que tiene masa y todo lo que tiene volumen. El aire, no lo ves, pero lo respiras. Tiene espacio y tiene volumen. El helio es un gas, tiene espacio y tiene volumen. Tú estás tocando el computador, la tablet, el teléfono. ¿Qué es eso? Es un cuerpo, es una materia. También tiene espacio y tiene volumen. Todo lo que está en tu entorno es materia, ¿sí? Gaseosa, sólida y líquida. Ahora, gracias a la química nosotros podemos darles muchos usos. Por ejemplo, note el recuadro en la parte inferior, el dióxido de silicio. Eso usted lo tiene en su libro en la página 12,
Si usted quiere abrir, vea en la página 12. El dióxido de silicio, ¿sí? Ahí forma parte de los vidrios. Ustedes han escuchado que prácticamente de la arena se saca el vidrio, sí, pero ahí hay elementos y esos elementos son los que nos transforman y gracias a una transformación nosotros tenemos los vidrios. Tenemos los fertilizantes. Hoy día, quien tiene alguna plantita, no es verdad que usted tiene que ponerle algún químico, porque si no, no produce. También tenemos los fertilizantes. ¿Quién conoce de ustedes la urea? El nitrógeno o fósforo o potasio. Cuando uno va a ponerle algo, le dicen póngale NPK y usted dice, ¿qué es eso? Es nitrógeno, fósforo y potasio. Y micros elementos, aquí tenemos la química. Propano y butano, ¿qué es eso? Es el gas incoloro que tú tienes para hacer el desayuno. Es el gas que tú siempre compras para poder generar una combustión y a la misma vez calentar y cocinar los alimentos. Tenemos también en la leche. Hoy día estamos bombardeados de químicas. Si tú vas a comprar un producto, dice está enriquecido en vitamina A. Si te has dado cuenta, vitamina D. ¿Cómo es posible que esa leche que no tiene vitamina A y D le puedan incorporar? Gracias a la química, ¿sí? Lo que tú utilizas en la pasta de dientes, que seguro tienen que haberse lavado la boca hoy día, todos, tienen que haber utilizado triclosan, ¿sí? Triclosan. Y eso se utiliza en la pasta de dientes. Y así antioxidantes que evitan la descomposición. ¿Quién de ustedes no ha ido a comprar un conservante? Ahí en esas conservas se les ponen ¿qué? Aditivos. ¿Para qué? Para que se mantengan allí y no se dañen. Vean los beneficiosos que es la química. Realmente la química está envuelto en muchas materias. Está entre la toxicología, está la astronomía, está la física, está la medicina, inclusive la ecología y la biología. Y lo que está de moda, la nanotecnología. Si usted quiere llegar a tener este privilegio de entrar en esa rama, también tendrá que aprender la química. Es muy importante hoy día. Ahora, los científicos, para poder descubrir algo, ¿sí? Y crear fórmulas, que es lo que yo necesito que ahora ustedes descubran la obtención de un óxido ferroso. Van a coger un vasito, van a poner agua y van a poner algo de hierro. Ojo, si quiere hacer hierro inoxidable, también lo puede hacer y vemos la experiencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede después de una semana o 15 días? ¿Sí? Ya verá que le estoy diciendo con anticipación. Eso tienen que presentarme la próxima semana. Es muy sencillo. Si usted me lo pone de un día para otro, no va a haber ninguna combinación. Ahora, si en el vaso con agua tú le pones demasiado, no influye mucho. Con que tú tapes ese hierro, puede ser un clavo, un pedazo de cualquier lado que tú has sacado, tú vas a obtener una reacción y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora, todo método que los científicos han creado, ¿sí? Ha sido muy beneficioso para dar aporte a la ciencia del día de hoy. Como dice ahí, para desarrollar una metodología científica hay varias formas, de distintas maneras, pero vamos a ver partes importantes que ustedes van a hacer el día de hoy. Me van a hacer un informe de qué, de un fenómeno. Voy a coger como un tema arbitrario, algo muy sencillo, el arco iris. Anote por favor, porque van a hacerlo en la hora sincrónica. ¿De qué se trata? Es un fenómeno. Y yo voy a poner aquí otro ejemplo y si usted de pronto no me entiende algo, me dice, a ver, explíqueme de nuevo y yo con gusto lo hago. Bien, cuando nosotros encontramos un fenómeno que yo les voy a presentar algo médico, ¿sí? Ustedes me van a presentar del arco iris, todos me van a presentar ese fenómeno. ¿Qué es lo que se hace? Primero se va a una observación, se observa, se mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Segundo, formulación de preguntas. Tercero, ese trabajo que tú me vas a presentar hoy día tiene que tener todas estas partes. Y ya en la tarea creo que les envié un formato, ¿sí? Que ustedes pueden utilizarlo para que se puedan guiar. Entonces, hay también una revisión de trabajo, formulación de hipótesis, comprobación experimental de la hipótesis y planteamiento hasta llegar a las conclusiones. Vamos a ver cada uno de ellos de forma detenida, con ejemplos gráficos. Les presento algo. Una persona que está enferma. Yo voy a poner un ejemplo y ese es el que ustedes van a hacer con el arco iris. Se presentó un fenómeno
tal persona comió algo en el día de hoy, un camarón, ya, se me ocurre decir eso. Y en su piel, perdón, se presenta este enrojecimiento, picazón, púrrito, que no te aguantas y comienzas y te arde y te pica. ¿Qué es lo que dice la metodología científica en este campo de la medicina? Primero, ¿qué hay que hacer? Observar. Observar el fenómeno. Esa es la base del trabajo. Es lo que observamos para entender por qué y cómo ocurren los fenómenos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el médico en ese momento? Cuando llega donde el médico, a ver, anotemos. ¿Qué es lo que usted va a notar? ¿Cómo se genera el arco iris? Vea, comienza un video del arco iris y observe, ¿sí? Ese fenómeno. En cualquier campo, yo me le pongo, por ejemplo, el óxido ferroso, lo que ustedes van a hacer. Van a ver un fenómeno después de una semana. Ya no es el agua, ya no es el hierro, tenemos otra sustancia. Y eso es observación. ¿Qué es lo que hace la observación? Anotar, ¿sí? Y poder medir. Por ejemplo, en el caso de él, ¿qué mido? Síntomas, signos. ¿Tiene fiebre? Bien. ¿Qué necesito? Un instrumento. Voy a utilizar un termómetro, ¿no es cierto? Si vemos que hasta que se desmaya, le cojo el tensiómetro y veo, a ver, ¿cómo está su presión? ¿Está alta o baja? Eso es lo que hace un científico. Mirar el fenómeno y tomar ¿qué? Anotaciones y mediciones. Eso es lo que usted va a hacer el día de hoy con un ejemplo muy sencillo que estoy poniendo que es el arco iris. Bien. Segundo, ¿qué es lo que hace el científico? Ve el fenómeno y formula preguntas. Y aquí les puse en rojo inclusive. ¿Por qué se presenta ese fenómeno? Y yo le pongo en el ejemplo de la enfermedad. ¿Por qué se presenta ese enrojecimiento en la piel? Es una pregunta. Todo científico, para poder descubrir, tiene que cuestionar qué está ocurriendo. Por ejemplo, cuando se presenta un problema de salud, como en el caso que estamos presentando de la intoxicación, se puede hacer usted la pregunta, ¿por qué se presenta el fenómeno de enrojecimiento en la piel? Y usted deja una pregunta y vamos a ver por qué es importante hacer una pregunta siempre. Bien, pasemos al otro caso, revisión en trabajos previos. El haber observado y el haberme hecho una pregunta me orienta, me da una luz, me da un camino para dónde tengo que ir. Bien, si yo estoy viendo del arco iris que les mando a ver, ¿qué tengo que hacer? Ver si hubo ya personas que tuvieron un análisis de ese fenómeno con el objetivo de dar a entender cómo ocurre ese fenómeno. Acá estamos hablando de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacen los médicos? ¿Sí? Bien, te observamos, te anotamos, ¿sí? Te medimos temperatura, presión, ¿sí? Hacemos una pregunta y cuestionamos, ¿qué pudo haber pasado? ¿Puede haber sido una intoxicación? ¿Puede haber sido algo bacteriano, algo viral? Vean la importancia de la secuencia de las clases anteriores. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el cuerpo médico? Investigar. Hoy día tenemos la tecnología como algo muy importante, que ya no es necesario ir a la biblioteca, como lo hacen ciertos médicos. De hecho, hay algunos tomos que datan de los años 1900, 1800, donde se presentaron enfermedades y prácticamente se escribieron tomos, no un libro, tomos. Entonces muchos médicos van a revisar esos trabajos previos. Hoy día tienes tú algo distinto. Ahorita que les mando a hablar del arco iris, tú no tienes que irte a la biblioteca. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente te desconectas del Zoom y comenzamos a investigar qué es el arco iris, cómo se generó el arco iris, por qué hay esa refracción de un solo color, por qué hay una gama de colores. Y es lo que yo quiero que tú hagas hoy día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que siempre cuando hay un fenómeno, comenzamos a dar un tercer paso, que es la revisión de trabajos previos. Vamos por el otro, que este es muy interesante. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Quién me puede decir de ustedes qué es una hipótesis? ¿Han escuchado usted hipótesis? Zuleimi, ahí está el libro, pueden leer, sacar conclusiones. No sé, una idea. Correcto.
¿Qué dice en el libro, Anthony? Tú me alzaste la mano, que tiene ese libro. En la página 13, ahí dice formulación de hipótesis. Y ahí está inclusive, le estoy poniendo en pantalla la polla, con gráfico y todo. ¿Qué te imaginas que es una hipótesis? Como proponerse qué podría ser lo que está ocurriendo. Exacto, una suposición de por qué se genera este fenómeno. A ver, estoy viendo una persona que está enferma, que tiene su piel enrojecida. Yo ya hice una revisión, ya hice una observación, ya hice una pregunta, ¿no es verdad? Y he visto inclusive información en el internet. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido? Eso es una hipótesis, una idea de lo que pudo haber ocurrido. ¿Bajo qué? Bajo una revisión literaria. Tú ya tienes información y tú ya tienes que sacar tu conclusión. Por ejemplo, a mí se me ocurre que no fue el camarón, sino que esa persona tiene bajo el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pienso yo? Ah, puede comer algo inconoso, no puede ser el camarón, puede ser un corvique, puede llegar a hacerse a comer un sango, puede comer algo que tiene maní y se va a enronchar. Entonces mi hipótesis no es el camarón, mi hipótesis en esta enfermedad es que tiene bajas las defensas del organismo. Entonces, una formulación de una hipótesis consiste en qué? Proponer una idea, ¿sí? Proponer una idea, es decir, la respuesta a la pregunta que tú hiciste en el segundo punto. ¿Te das cuenta por qué es importante hacerse una pregunta? Porque tú comienzas a buscar la respuesta por lo que tú lo has observado, la revisión literaria. Y es lo que vemos en el margen derecho. Médicos comienzan a tomar medidas y decir, bueno, ¿qué pudo haber ocurrido? Después de eso, todo científico, después de dar su hipótesis, tiene que comprobar si esa hipótesis es cierta. ¿Cómo la comprobamos? Bien, mediante análisis, ¿sí? Un análisis. Bien, eso es mi idea que pudo haber ocurrido. Pero ¿qué es lo que se hace en el segundo punto? Ve y mira en tu libro en la página 13 y yo lo pongo allá ahí para que tú lo veas, ¿sí? Es decir, lograr explicar de forma satisfactoria el fenómeno que se presentó. ¿Cómo? Le hago un análisis, pues. Saco sangre, comienzo a averiguar qué pasó. Porque mi hipótesis que yo les presento a ustedes es baja defensa del organismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un análisis de la sangre y veo los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Los soldaditos que tú tienes en tu cuerpo cuando tú te cortas y comienza esas bacterias a ingresar, esos soldados comienzan a ¿qué? A atacar. Y a esos son los que me dicen cómo está tu sistema inmunológico. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Campo. ¿Qué campo? Bueno, es ya poner en práctica, ¿sí? Algún experimento demostrando que la hipótesis que yo dije es cierta. Yo le hago el análisis y me doy cuenta de que tiene bajas defensas del organismo. Ahora sí, yo tengo sustento científico para demostrar algo que es una idea, ¿sí? Y llegamos a qué? Al séptimo paso, lo resumo, a las conclusiones, ¿sí? Ahora yo puedo dar una conclusión con certeza y decir que gracias, escuche, a que tu alimentación no ha sido adecuada por mucho tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tu sistema inmunológico está débil. Y cualquier infección, sea por alimentos, tú vas a caer enfermo y te vas a enronchar. ¿Qué les parece, chicos? Así es como se genera, ¿sí? Los procedimientos en la química.